Bendecidos mis amados hermanos, bienvenidos a esta nueva reunión virtual acerca del estudio bíblico, lo que estamos hablando acerca de Reinando en Vida. Gracias al Señor que estamos nuevamente con ustedes. Esta semana que fue una semana santa, pues no grabé. Tal vez algunos se quedaron esperando los videos, pero estoy regresando este jueves a grabar y vamos a continuar con la enseñanza, pero espero que hayan descansado esta semana, que hayan reposado, que hayan meditado, que hayan confesado, que hayan orado, que hayan imaginado, bueno, todo lo que son los elementos que hemos estado viendo los domingos acerca de lo que es la fe. Pero gracias al Señor estamos nuevamente aquí para darle la gloria, la honra a nuestro Señor Jesucristo y para aprender acerca de la palabra del evangelio del reino de Dios, ese evangelio de gracia, es el regalo que Dios nos ha dado, que es Cristo Jesús. Gracias al Señor, porque tenemos un Cristo resucitado. No se quedó en la tumba, sino que fue resucitado por el Espíritu de nuestro Padre Celestial. También quiero agradecerles a aquellas personas nuevas que se están añadiendo, nos están escribiendo, están escuchando los mensajes, están estudiando con nosotros, están aprendiendo juntamente con nosotros, y pues les damos un fuerte abrazo. No los conocemos, pero sabemos bien que estamos unidos en el Espíritu, tenemos un mismo Padre, pues tenemos una misma sentir, tenemos una misma sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que nos ha lavado y nos ha limpiado de todo pecado. Por tanto, somos hijos de Dios y somos nacidos de nuevo y somos hermanos y tenemos un Padre. También quiero pues agradecerles a los mensajes que nos han mandado estas personas nuevas, e incluso preguntándome que cómo podrían ellos enviar las ofrendas y los diezmos a este ministerio. Sencillo, en Simpe Móvil, que es el 71 31 09 54, 71 31 09 54, es donde usted puede enviar su ofrenda, puede enviar sus pactos, puede enviar su diezmo si no se está congregando en otro lugar, y así pues estaremos dándole buen uso a lo que es la finanza de nuestro Dios Todopoderoso, la finanza del reino. Pues más adelante estaremos estudiando acerca de la economía que hay en el reino de Dios, que no es afectada con la economía de este sistema caído. Pues tenemos que aprender a movernos, a vivir, a caminar en este reino que para nosotros pues lógicamente es nuevo, porque nosotros estamos muy acostumbrados a vivir en lo que es lo natural, a lo que es lo temporal, a lo que estamos viendo y sintiendo con nuestros 5 sentidos. Por tanto, pues se les agradezco a cada uno de ellos, pues lógicamente también a aquellos hermanos que han estado pues diezmando y ofrendando y pactando. Sabemos bien que su generosidad hace extender este reino de Dios. Muchas personas me dicen: pastor, pero yo no tengo tiempo para salir a predicarle a alguien, aunque siempre tenemos a alguien a la par a quien hablarle de Cristo Jesús y su reino. Pero también no soy pastor, no soy apóstol, no soy profeta, no soy evangelista, no soy maestro, pero quiero decirte algo: con solo el hecho de que tú estés ofrendando, diezmando y pactando, eres partícipe de lo que es la extensión del reino de Dios. Y quiero decirte algo claro, y en gracia está: todo lo que tú siembras a este ministerio lo vas a recoger al 100%, es lo que me enseña la palabra de Dios. Y es un plan económico que Dios tiene. Allá afuera en el sistema se dice que manos que dan jamás estarán vacías. Bueno, aquí en el reino de Dios es que el que siembra va a recoger. Sí, somos bendecidos, como hemos dicho. Sí, somos prósperos, como hemos enseñado. Pero tenemos los medios, los elementos en el cual manifestar lo que es la fe de Dios, lo que es lo que estamos haciendo en los principios de nuestro Dios Todopoderoso. Quiero decirte que no es nada malo lo que es hablar acerca de
finanzas, del dinero. Pues hemos dicho que Jesucristo habló mucho de eso, pero el propósito, el fin es de extender el reino de Dios, de llevar el evangelio de Jesucristo, así como muchas personas, incluso una persona nueva que creo que fue la semana pasada o antepasada, que estuvo hablándonos, necesitando un milagro de Dios, y Dios gloriosamente se manifestó financieramente. Oiga, financieramente se manifestó en ese milagro extraordinario. Bueno, hoy estamos hablando acerca, o vamos a hablar acerca, extendiendo el reino de Dios. Estamos hablando reinando en vida, y estamos aprendiendo acerca de lo que es el reino, los principios. Todavía nos falta entrar, hay mucho material que aprender, y no solamente que aprender, sino para disfrutar de un reino glorioso y maravilloso que el Padre Celestial nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo, y dirigidos por medio de una revelación del Espíritu Santo. Romanos capítulo 5, verso 17, que es el pasaje que usamos para comenzar todo mensaje acerca de esta serie de Reinando en Vida, es Romanos 5:17, y dice de esta manera: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia. Oiga bien, los que reciben, no los que hacen. Los que reciben la abundancia de la gracia, no solamente la gracia, sino la abundancia que hay en la multiforme gracia de Dios, la riqueza, dice Efesios también, de la gracia de Dios. Dice, los que reciben la gracia de Dios y del don de justicia. Tenemos que entender que debemos de recibir la gracia, que es el regalo inmerecido de Dios. Es los regalos que nosotros no hemos podido comprar, ni jamás podremos comprar, porque es algo establecido y es algo sobrenatural de parte de nuestro Padre Celestial. Por tanto, vamos a reinar en vida, aquí en vida, vamos a reinar por medio de recibir abundantemente la gracia de Dios, los regalos de Dios y el don de justicia. Vamos a lo que vimos hace 15 días. Estamos estudiando que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Vimos que Pablo le llama a estos tres regalos fruto del Espíritu. Eso está en Gálatas capítulo 5, verso 22. Vimos también cómo el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado. A los hijos de Dios, el Espíritu Santo no anda convenciendo de pecado, por cuanto ya fue solucionado ese asunto, ese problema del pecado, que es Cristo Jesús, por medio de su sangre preciosa. Por tanto, el Espíritu Santo al mundo, dijimos que al mundo anda convenciéndoles de pecado, pero a nosotros, los hijos de Dios, anda revelándonos lo que somos en Cristo Jesús, lo que tenemos en Cristo Jesús y lo que podemos hacer en Cristo Jesús. En otras palabras, la identidad de Cristo en nosotros. Vimos lo que era salvación, que en griego es sotería. Significa libres de toda consecuencia del pecado original, libre de toda maldición que la causaba el pecado original. Pecado original es el pecado que cometió Caín y Abel. Por tanto, dice que por un hombre entró la muerte, el pecado, pero por un hombre, Jesucristo, fue establecido y dada la victoria sobre ese pecado, y nos hizo la justicia de Dios. Según de Corintios 5:21 dice bien claro que el que no conoció pecado fue hecho pecado para que aquel que crea en el Señor, le estoy parafraseando, crea en el Señor, sea justificado en Cristo Jesús. Justificado por la fe vimos, o sea, somos vistos
y hechos, no solo vistos por Dios, sino hechos, inocentes delante del Padre Celestial. No hay juicio para ningún hijo de Dios. Decíamos que la salvación depende de Cristo, no de nosotros. Y retener la salvación depende de Cristo y no de nosotros. Decíamos que el Espíritu Santo, en Efesios 1:13, el Espíritu Santo nos selló. Ese sello nadie lo puede romper. Y quiero decirte algo bien hermoso y maravilloso, que ni Cristo lo va a romper. Él pagó el precio. Por tanto, es por fe. Romanos 5:1 dice que por fe somos justificados y tenemos paz para con Dios. Pues sí, Dios no está enojado contigo. Pastor, pero lo que dice, Dios no está enojado contigo, porque Dios lo que mira es la obra de su Hijo amado en ti. Por tanto, lo que el Padre mira es que nos mira en sí, nos mira a través de la sangre de Jesucristo. Hablábamos que cuando hablamos de pecado no estamos hablando de las acciones de la carne, sino del poder, sino de la naturaleza pecaminosa caída. Eso es lo que estamos hablando. No es de las acciones de pecado. Porque si nuestra salvación dependiera de que nosotros dejemos de actuar pecaminosamente, llamándolo así, o en algún pecado. Bueno, hay pecados de comisión y hay pecados de omisión. Por tanto, siempre estamos constantemente cometiendo errores. Pecado, lo que significa pecado en griego, es fallar al blanco. Fallar al blanco. ¿Cuántos de nosotros, como hijos de Dios, y estamos siendo renovados en nuestro entendimiento para que nuestra alma sea transformada, cuántos de nosotros no fallamos? Entonces, Dios no está hablando de eso, está hablando de pecado. Lo vimos en Juan capítulo 16, verso 8, que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, no de pecados. Por tanto, debemos de entender eso. A ver, en 1 Corintios 15, 55 y 56, para establecer un poquito más esto, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, ¿se da cuenta? El poder del pecado, la ley. Así que lo que le da poder al pecado es la ley. Después hablaremos acerca de eso. Vimos la seguridad de la salvación. Está en Cristo y no en nosotros. No es lo que yo pueda hacer, no es lo que he dejado de hacer, sino que está en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Donde hay justificación, dijimos que hay paz. Y donde hay paz, hay gozo en el Espíritu Santo. El gozo del Señor es mi fortaleza. No es que yo haga gozoso al Señor, sino que el gozo eterno que tiene nuestro Padre Celestial nos fortalece a nosotros. Él siempre está gozoso con nosotros. Él no es un padre amargado, no es un padre estresado, no es un padre nervioso, no es un padre escaso, no es un padre enfermo, no. Él es un padre, como lógico, eterno, altísimo, pues Él siempre está gozoso, siempre. Gozado siempre, nos dice. Bueno, Él siempre está gozoso, pues ese gozo nos fortalece a nosotros. ¿Por qué? Porque al saber que a través de Cristo Jesús, según Romanos capítulo 5, verso 1 y 2, hemos sido justificados. Sí, somos inocentes delante del Señor. Hubo un juicio, pero no fue sobre nosotros. El juicio fue sobre Jesucristo por ese pecado que cometió Adán. Ese juicio que causaba, ese pecado causaba maldiciones, muerte, enfermedad, pobreza, ruina, guerras. Bueno, ese juicio vino sobre Jesucristo. Jesucristo llevó ese juicio, pagó ese juicio para que nosotros tuviésemos o fuésemos la justicia de Dios en Cristo Jesús.
Por tanto, si somos inocentes, si ya en nosotros no hay juicio, hay un gozo cuando entendemos esto. Hay una paz para con el Padre. Entonces, al saber que somos justificados, al saber que yo estoy libre de toda acusación y condenación, tengo paz para con el Padre, me puedo acercar a Él, si lo podemos decir acercar, porque vive dentro de nosotros. Pero podemos tener esa comunión íntima con Él, totalmente, con toda seguridad. ¿Por qué? Porque estoy justificado. Ya sé bien que Dios, nuestro Padre Celestial, no está enojado conmigo. Juró que nunca más, Isaías 54:9, juró que nunca más estaría enojado conmigo. Hagas lo que hagas, dejes de hacer lo que tengas que hacer. Dios Padre nunca va a estar enojado contigo. Y por otro lado, dice Hebreos 4, que tenemos a un Cristo que se compadece de nuestras debilidades porque Él fue tentado en todas las cosas, aunque no pecó. Y que tenemos un trono de gracia en el cual tenemos nuestro oportuno socorro. Es hermoso entender esto, porque puedo vivir en paz, puedo vivir en felicidad, y esto es parte del reino de Dios. En el reino de Dios no hay condenación, en el reino de Dios no hay acusación, en el reino de Dios no hay juicio, en el reino de Dios no hay nada malo, solo cosas buenas. Y yo quiero conocer día tras día más ese reino. Vivo en ese reino, porque Cristo nos trajo a ese reino. Lo dice Colosenses capítulo 1, versos 12, 13 y 14. Que fuimos trasladados de las tinieblas al reino de su Hijo amado de la luz. Ya usted no tiene que entrar, usted ya no tiene que andar buscando el reino de Dios. Usted está en el reino de Dios y el reino de Dios está dentro de ti. Lo que estamos aprendiendo con todo esto es cómo funciona el reino de Dios. Lo mismo estamos con lo de la fe los domingos, que ya creo que este mes termino con esta enseñanza de fe. Digo, hay mucho que aprender más, pero con lo que hemos aprendido hasta ahora podemos empezar a caminar. La fe, no es que necesitamos más fe, no, tenemos la fe suficiente de Dios. Tenemos la medida de fe, Romanos 12:3. Tenemos la medida de fe, pero lo que estamos aprendiendo es cómo usar esa fe. Dije que es una herramienta sobrenatural, es una herramienta espiritual. Cómo funciona la fe de Dios, incluso dice que es la fe de Dios en nosotros. Pero bueno, por tanto estamos en el reino de Dios. Yo quiero saber cada día más cómo funciona el reino de Dios. ¿Qué es lo que hay en el reino de Dios? Porque decíamos que el reino de Dios no es un territorio, que el reino de Dios es espiritual y que el reino de Dios es autoridad, gobierno, señorío, dominio. Eso es lo que es el reino de Dios. Dijimos que si nos predican y esa predicación no produce una manifestación de justicia, si me hacen sentirme más bien en condenación, en miedo a que me puedo ir para el infierno, el miedo de que si Cristo viene, no me voy con Él. Por tanto, al no producirme justicia, al no manifestarme justicia, voy a estar en inseguridad, no voy a tener paz. Voy a estar en temor. Voy a hacer las cosas por temor. Voy a orar por temor. Voy a ir a la iglesia por temor. Voy a leer la palabra de Dios por temor. Voy a ser generoso por temor y todas las cosas que son por temor, por obligación. Y no por amor, no por agradecimiento. Si nos predican, no importa el nombre o renombre que tenga ese ministro, si me está predicando algo que no me produce manifestación de justicia y de paz, por tanto no va a haber gozo. Con tanta condenación no va a haber gozo. No nos están predicando el evangelio del reino. Nos estarán predicando otra cosa, pero el evangelio del reino no, porque el reino de Dios
Es justicia, es para que usted se dé cuenta lo justo que usted es. Es paz para que se dé cuenta lo que hay en ti. La paz que hay en ti. Y gozo por la fortaleza que da el gozo del Espíritu Santo. Dicho esto, Dios nos hizo con un propósito. Dios nos hizo con un propósito. Eso lo hemos estado hablando el domingo, hace 15. Lo vamos a continuar con la ayuda del Señor este domingo. En el principio, quiero que vayamos porque vamos a ver una verdad paralela aquí. En el principio Dios creó al hombre con el propósito de extender el huerto del Edén en toda la tierra. Usted lee Génesis capítulo 1, verso 26, donde dice que fuimos creados, hagamos al hombre a nuestra imagen. Eso significa, para poderlo entender un poquito, eso lo que significa es que estamos hechos a la misma copia, aunque no es una copia, pero para que se pueda entender, igual a él. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y señoree sobre los peces. Verso 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo fructificad y les dijo multiplicados. Les dijo sojuzgad la tierra, llenad la tierra, señoread sobre la tierra, sobre los peces. Por tanto, lo que Cristo hizo al bendecirlo, porque según Proverbios 10:22 dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Entonces Dios viene, hace al hombre, hace a una pareja, Adán y Eva, a imagen y semejanza de él, para que extienda con esa autoridad, con la bendición de esa autoridad, extiendan el Edén sobre toda la tierra. Esto es maravilloso. Sí, ponerse a pensar, a meditar, a imaginar. ¿Cómo estaba el Edén? ¿Qué necesidad tenía Adán y Eva? Ninguna. Dios, antes de crearlos, ya había hecho la provisión para ellos. No había maldad. Ahorita vamos a ver eso. Y Dios le está diciendo a Adán y Eva, ok, te hice a la imagen, o los hice a la imagen y semejanza, con la misma autoridad, para que señoreen en la tierra. Sí, les pongo la tierra en sus manos. Ustedes son los administradores de la tierra. Lo que suceda en la tierra, más lo que es, la orden es, o el propósito es, que todo lo que hay, cómo existe ese Edén, por favor, necesito que lo extiendan sobre toda la tierra. Wow. Pero apareció alguien ahí a dañarlo. Claro, él nada más tentó. La serpiente, el diablo, símbolo del diablo, que simboliza el diablo. Él tentó. Ellos tenían la autoridad, sí o no. Pero, como dice Pablo en 1 Corintios, dice, fueron engañados sus sentidos. A ver. Pero por la caída de Adán, se perdió esa autoridad y no pudo llevar a cabo la extensión del Edén a toda la tierra, hasta que Cristo recuperó en la cruz del Calvario y en la resurrección la autoridad que nos fue dado por medio de Adán y Eva, y restauró la comisión, algunos le llaman la gran comisión, de extender el reino de Dios. Vea el paralelo que hay aquí.
Ya no me está hablando del Edén, ahora me habla del reino de Dios. Así que lo que me muestra es que el reino de Dios, podemos decir, es el Edén. Sí, a ver, Cristo muere, resucita, nosotros lo recibimos, morimos juntamente con Él, resucitamos juntamente con Él, somos sentados a la diestra del Padre, según Efesios capítulo 2, versos 6, 4, 5 y 6, habla de que nosotros morimos con Él, resucitamos con Él y somos sentados en los lugares celestiales o a la diestra de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, lo que hizo el Señor no es solamente que nos dio una autoridad, no solamente que nos dio ese poder, sino que los ubicó nuevamente en el Edén, que ahora le estamos llamando, o Jesús le llama, el reino de Dios. Y ahora nos dice, ahora ustedes tienen como iglesia, como mis hijos, como viven en el reino, como viven en este paraíso, como viven ahora en este Edén, porque muchas veces nosotros estamos pensando y se nos ha enseñado que vamos a vivir en el paraíso, que eso sería para la eternidad, pero el paraíso es eterno. Tiene la eternidad. Por tanto, nosotros no tenemos que morir para ir al paraíso. Estamos viviendo en el paraíso, aquí en la tierra, y se nos ha dado a la iglesia, a cada miembro de la iglesia, a cada hijo de Dios, a cada uno que ha sido lavado por la sangre de Jesucristo, a cada uno que haya nacido de nuevo, extender este reino por medio del evangelio del reino de Dios. Sí, algunos están esperando que Dios los bendiga. Por eso usan que Dios te bendiga. Nosotros no usamos que Dios te bendiga. Creemos firmemente, según Efesios 1:3, que estamos bendecidos en el mundo espiritual, en los lugares celestiales. Que hay que manifestar esa bendición, ya es otra cosa. Pero estamos bendecidos. Por tanto, imagínense las palabras que escucharon Adán, que escuchó Adán, cuando abre sus ojos y mira el glorioso creador de todas las cosas y que le dice a ellos, los bendigo, y les dio la bendición: fructificaréis, se multiplicarán, van a señorear, van a sojuzgar. Por tanto, tú y yo, como estamos en el reino de Dios, ya dejemos al Edén ahí, el huerto del Edén. Ahora, como estamos en el reino de Dios, cada mañana cuando te despiertes, escucha la voz de Dios que te dice: y los bendijo Dios. Escuche, y Dios te bendijo. Y dijo: multiplicaos, fructificad, llenar la tierra, sojuzgarla. Sí, la autoridad, la bendición de la autoridad te ha sido dada. Extiende este reino, y este reino es sobrenatural. Este reino es la voluntad del Padre. Dice, como en Mateo capítulo 6, en la oración, dice: hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Había dicho: venga tu reino. Pues el reino de Dios trae y es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios ya fue traída a la tierra. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y le entregó ¿a quién? A la iglesia. Efesios capítulo 1, verso 20 al 22.
Mateo 28, 18 al 20. Se la entregó a la iglesia. Esa voluntad, esa autoridad. Por eso tenemos que conocer la voluntad de Dios. Yo oigo personas que están orando por la voluntad de Dios, están viendo a ver si es la voluntad de Dios. No conocen la voluntad de Dios. Es decir, no sabe cómo funciona el reino de Dios. A ver, dije que el reino de Dios va a ser extendido sobre toda la tierra por medio del Evangelio. Dice Romanos 24, 14. Perdón, Mateo 24, 14. Puse Romanos aquí, es Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Quiero decirte algo. Este pasaje, que es el antiguo pacto, y los que me han escuchado lo que es el nuevo pacto y el antiguo pacto, este pasaje está hablando de una generación. Iba a terminar, antes que terminara esa generación, iba a ser predicado. Pero lo estudiaremos más adelante cuando hablemos más profundo acerca del reino de Dios. Lo que quiero es enfatizar, recalcar, que es el evangelio del reino, que va a ser predicado. No una denominación, no un pastor, no el nombre de aquel, no el nombre de aquello. No es que yo pienso, sino es el evangelio del reino. Y recuérdese que evangelio son las buenas nuevas acerca de Jesucristo y su obra terminada. Eso es evangelio. Buenas nuevas, buenas noticias. ¿Acerca de quién? De una persona que es el que predicamos, a Cristo Jesús y la obra que ya Él terminó. Y por eso es que nos entregó la tierra como herencia. Ahora, vemos la oración de David en el antiguo pacto. ¿Cómo oró David? Salmo 72, verso 19. Dice, bendito su nombre glorioso para siempre. Y toda la tierra sea llena de su gloria. ¿Qué tiene el reino de Dios? Gloria. ¿Qué es gloria? Éxodo 33, 18 y 19. Todo el bien de Dios. Todo el bien de Dios. ¿Qué podemos pensar, meditar, visualizar acerca del reino? Que todo el bien de Dios está ahí. Para tu favor. Para ti y para mí. Y aquí dice que toda la tierra sea llena de su gloria. Jesús dijo bien claro, Padre, la gloria que tú nos diste, o que tú me diste, se la doy a ellos para que sean uno. Hay una gloria, es todo el bien de Dios. Mucha gente habla, gloria a Dios y gloria a Dios, pero no saben ni qué es la gloria de Dios. Y te acaba de dar el versículo de Éxodo 33, 18 y 19, cuando Moisés le dice, muéstrame tu gloria. Y el Señor le dice, pasará todo mi bien delante de ti. ¡Wow! ¿Sí sabe lo que es pensar de que tenemos un papá, un creador, que nos colocó en un reino que solo bien hay? Que todo es para bien y para bien. No estoy hablando de Romanos capítulo 8, verso 28, que mucha gente lo toman y dicen que todo ayuda para bien y meten lo malo. No, lo malo no ayuda para bien. Perdóneme. Muchas personas se han endurecido almáticamente, no en su corazón porque son hijos de Dios, pero almáticamente. ¿Por qué? Por motivo de que ellos siempre estaban recibiendo maldiciones y manifestaciones de maldiciones y maldiciones, porque no sabían, no entendían que eso no enseña a nadie. La Biblia lo enseña bien claro y lo dice bien claro, pero eso lo estaremos viendo el domingo, porque esto se va, es como el vagón de un tren, se va a enganchar con lo del domingo. 72:19 dice, Salmos 72:19, bendito su nombre glorioso para siempre.
y toda la tierra sea llena de su gloria. Y toda la tierra sea llena de su gloria. Si algo debemos de orar, es que la gloria de Dios llene totalmente esta tierra. Pues sí, se manifieste, porque está sobre esta tierra. Se manifieste. ¿Y quién es que tiene esa gloria? Sí, Cristo Jesús. ¿Y dónde vive Cristo Jesús? En ti. Por tanto, usted, en cualquier lugar donde estés, donde vayas, ahí la gloria de Dios está. Isaías profetizó. Isaías 6:3 profetizó de esta manera. Y el uno al otro daba voces, diciendo, pueden leer el contexto después de que termine el mensaje, para que vean lo que está hablando. Y el uno y el otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está. Vea la visión que tenía. David estaba orando, pero Isaías estaba viendo, recuérdense que Isaías se le llama el profeta mesiánico, estaba viendo Cristo Jesús, la gloria de Dios, todo el bien de Dios, y estaba visualizando, el profeta ve más allá, ve. Por tanto dice, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Cómo vio Isaías la tierra? Llena de todo el bien de Dios, de la gloria de Dios, del reino, del evangelio del reino, extendiéndose por todo rincón. Y Ageo, otro profeta menor, un profeta menor, dice, Ageo 2:9, la gloria postrera. A ver, medite con lo que estaba hablando en el contexto. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. La gloria postrera será mayor que la primera. ¿Cuál casa tenía la gloria primera? Muy bien. El Edén. El Edén. Ahí donde empezó el hombre, ahí donde empezó todo. Cuando estudié y enseñé acerca de la restauración de la iglesia, se enseña cómo fue establecido Adán y Eva en el huerto del Edén, pero por causa de la caída, que lo veremos el domingo, por causa de la caída, el propósito de Dios se quedó ahí. Pero en el momento que Cristo resucitó, y en Hechos capítulo 2, nace la iglesia, el propósito de Dios continúa. Este propósito continúa. Por eso habla de que en Colosenses capítulo 1, verso 24 en adelante, hasta el 28, habla acerca de que había un misterio oculto en las edades. Y el verso 27 dice que ese misterio era Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Por tanto, había una gloria. Sí, había una gloria en el Edén. Pero dice que la gloria postrera, el reino de Dios, la gloria postrera será mayor. Oiga. Y ahí no había enfermedad. Algunos están esperando el milenio y algunos están esperando todo lo que es escatología y algunos están esperando de que pase la gran tribulación de los 7 años de la gran tribulación, otros de que vaya a la boda del Cordero, después vengan y después empiecen a reinar en la tierra donde va a haber plena sanidad y prosperidad. Quiero decirte algo. Comenzamos ya con el reino de Dios. Desde ahora estamos aprendiendo a caminar. No sé si lo veremos más adelante. Pero Romanos 8 nos enseña que la misma creación gime para que los hijos de Dios se manifiesten.
para que los hijos de Dios se manifiesten. Oye, están gimiendo, están intercediendo para que los hijos de Dios se manifiesten para ser libres de la esclavitud del cual están sujetos. Por tanto, no están clamando, no están gimiendo para que los hijos de Dios, no, es para que se manifiesten diciéndome, ya tienen esa gloria, ya tienen ese evangelio, ya tienen esa autoridad, ya tienen ese reino, lo que necesitamos es que se manifieste. Por tanto, la gloria postrera será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz a este lugar. ¿Cuál lugar? Donde nosotros lleguemos va a haber paz. Aquella gente que estaba atormentada con cosas extrañas, aquella gente que están estresadas, aquella gente que están en ansiedad, aquella gente que están en problemas legales, aquella gente que están en enfermedades. Vamos a llegar con el reino de Dios. Nosotros somos un depósito nada más. Nosotros llegamos, hablamos acerca del reino de Dios y la gloria de nuestro Padre Celestial se manifiesta, nuestro Cristo se manifiesta a través nuestro y va a traer milagros, señales y prodigios como esa hermana que empezó a ver los milagros de nuestro Señor Jesucristo financieramente. Entonces, ¿qué va a traer? Paz. Paz. Va a traer una paz en nuestra vida. Miremos la conversación que tuvo Eva. Porque vamos a ir entendiendo un poquito, me devuelvo a lo del reino, vamos al Edén. En Génesis capítulo 3, verso 1 y 5 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: primero, ella no tenía que conversar con esta persona, o con este animal, o con esta serpiente, o con el diablo. Tengamos cuidado de las conversaciones que tenemos. Tengamos cuidado con lo que oímos. Siempre me van a escuchar decir esto. Ten cuidado lo que oyes. Muchas veces hay personas que me dicen, es que eso no me afecta. Yo soy muy maduro. Ten cuidado porque la sabiduría de Dios me habla que tengamos cuidado con lo que oímos, porque será medido 1,5 vara más de lo que oímos. Tengamos mucho cuidado. Yo soy selectivo en lo que oigo. Yo no me pongo a oír cosas menos negativas. No, yo quiero oír cosas que más bien alimenten mi alma y se manifieste mi espíritu en las cosas de Dios, en las cosas positivas. Pero hay personas que están escuchando cualquier cosa que están hablando, le ponen atención y no. Hay que tener cuidado. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles, del huerto podemos comer. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué necesidad tenía? Primero, ¿qué necesidad tenía de saber el mal? 2, ellos eran como Dios, a imagen y semejanza de él. Fueron hechos a imagen y semejanza de él. Y aquí dices que Dios lo que no quiere
que ustedes sean como Él, donde eran como Él. Segundo, Dios les había dado el conocimiento glorioso de solo el bien. Solo el bien. Había provisión en abundancia, no había enfermedad. Lo primero que entró cuando pecó el hombre, miedo. No había inseguridad. Hablaban cara a cara con el Padre Celestial. No era la voluntad de Dios que el hombre conociera el mal. No era la voluntad de Dios. En otras palabras, no es la voluntad de Dios que el hombre sufra. Eso es mal. Mal es maldiciones o maldición. No, Dios lo tenía en un lugar donde todo era bien. Por eso Isaías 3:10 dice, dile al justo, al justificado, al inocente, no porque deja de hacer ni porque hace, sino porque Cristo lo hizo. Dile al justo que todo le irá bien y que comerán del fruto de sus manos. Por tanto, no era el plan de Dios. Ahí no cabía en el Edén. En el reino de Dios, solo el bien de Dios está, que será la gloria que vimos ahora. Por tanto, la voluntad de Dios no es que el hombre sufriera. No es que el hombre viviera de problema en problema. Y ahora nos dicen que hay que ser espiritual porque en el momento que viene un problema, salimos de él y nos dicen, cuídese porque viene uno más grande. Y viene otro más grande. Y bueno, por Dios. Y se vive una vida de problema en problema, en problema, en problema. Donde, según de Corintios 3:4-18, dice que nosotros vamos de gloria en gloria, de bien en bien. Vamos de gloria en gloria. Somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen de Jesucristo. No de mal en mal. Por tanto, Dios no te llamó a sufrir. Dios no nos llamó a estar escasos. Dios no nos llamó a estar en enfermedades. Dios no nos llamó a estar en ruina. Y esto es lo que tenemos que renovar nuestro entendimiento, programar nuestra memoria, saturar nuestro subconsciente de estas verdades. Ahora, en el huerto no había escasez, no había enfermedad, no había muerte, no había infelicidad, no había sufrimiento. Igual sucede en el reino de Dios. Entonces, la pregunta es esta. ¿A dónde queda la teología del sufrimiento? ¿Quién se inventó el sufrimiento? De que nos purifica. A ver, lo vamos a ver. Esa teología de que Dios está permitiendo lo malo para que aprendamos. La Biblia no me enseña eso. En el Nuevo Pacto no me enseña eso. Me dice que lo que me enseña a mí, según de Timoteo 3:16, es la palabra inspirada por Dios. Pero no las cosas que me pasan mal. Que Dios te está pasando por un desierto para que aprendamos. O estamos pasando un desierto por desobedientes. Que Dios permite las enfermedades para purificarnos. No es Cristo Jesús a través de su sangre preciosa que nos purificó. Que tenemos que purificar. Criticamos a otras religiones porque hacen algunas cosas para que purificarse, irse con el Señor. Criticamos muchas veces los evangélicos, pero por otro lado estamos diciendo que las circunstancias negativas, enfermedades y todos los problemas es para ser purificados. Estamos igual. Que Dios está moldeándote
con todo lo malo que está pasando, porque tú eres barro en las manos del alfarero. Y sacan lo de Jeremías. Antiguo pacto. Todo esto aparece en el antiguo pacto. Señor, como me han dicho hermanos que tienen muchos, más años que yo en el Evangelio. Pastor, tengo 60 años en Cristo y todavía estoy siendo moldeado. Ay, Dios, con esa mentalidad, ¿cuándo vamos a terminar de ser moldeados? Y es que golpe tras golpe, claro, esa es nuestra fe. Esa es la fe, eso es lo que nosotros respondemos incorrectamente en fe. Porque pensamos que eso es la verdad de Dios, es la voluntad de Dios, y por tanto estoy pasando esta situación aquí. ¿Y cómo estás, hermano? Aquí en la lucha, peleándola. Una guerra constante, una guerra espiritual, donde la Biblia dice en Romanos 8:37 que somos más que vencedores porque Él nos amó. Su obra terminada es que Cristo nos sanó. Su obra terminada es que Cristo nos prosperó. Su obra terminada es que Cristo nos perdonó y nos santificó y nos justificó. Esa es su obra terminada. Se me fue el tiempo, hermano. Se me fue el tiempo y quiero continuar esto. Más entrando. Porque tienes que saber qué es lo que hay, cuál es la voluntad de Dios en el reino y empezar a disfrutarla. Empezar a disfrutar día tras día esa voluntad. Amados hermanos, gracias, muchas gracias por estar escuchando esta palabra. Y no, ¿cómo lo digo? No peleen, no. Antes de criticar, antes de juzgarme, eso no cabe, o el mensaje sí cabe juzgar. Antes estudie los versos que le he dado. Permita que el Espíritu Santo te ilumine. Como dice Efesios 1, 17 y 18. Él ha dado la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento de Cristo, y que sea iluminado los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, y eso es lo importante que estamos aprendiendo, que sepáis, porque muchas veces nosotros decimos no, porque vemos que tal vez hay una cosa por ahí que nunca la habíamos escuchado. No es así. Primero escudriña, primero estudia, primero investiga, y si no, pues escríbame, ya hay el número de ahí mismo que es del WhatsApp, escríbeme, y si hay algo que no he entendido, con mucho gusto te respondo. Amados hermanos, paz de Dios, que la gracia se manifieste cada día en sus vidas, y que tú entiendas que eres un instrumento, un propósito de Dios para extender su reino. Bendecidos.